Definimos energía eléctrica como la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos. Cuando estos dos puntos se ponen en contacto mediante un conductor eléctrico, obtenemos una corriente eléctrica. En 1881, Thomas Alva Edison produce la primera lámpara incandescente con un filamento de algodón carbonizado. Este filamento permaneció encendido por 44 horas. En 1881 también desarrolló el filamento de bambú con 1.7 lúmenes por vatios. En 1904 el filamento de tungsteno con una eficiencia de 7.9 lúmenes por vatios. En 1910 la lámpara de 100 watts con rendimiento de 10 lúmenes por vatios. Hablar de lo que es la energía eléctrica. La electricidad es un fenómeno físico en el que el flujo de electrones produce una diferencia de potencial llamada flujo eléctrico. El nombre de electricidad deriva de la palabra griega ámbar, que fue nombrado así porque Tales de Mileto utilizaba un ámbar para frotar sus ropas y así levantaba objetos ligeros. Así fue como se interesó por lo que causaba esto. En base a la electricidad se producen muchos fenómenos físicos como son la luz, los rayos, el calor y el movimiento. La electricidad no solo es utilizada por el hombre, también se encuentra a disposición de animales como las luciérnagas o como las anguilas, que pueden generar descargas. Benjamin Franklin fue quien descubrió que existen dos polos, positivo y negativo, o más bien electrones positivos y negativos. Y William Gilbert fue quien bautizó con el nombre dado por Tales de Mileto al fenómeno eléctrico. La energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas, como ya dije, los electrones positivos y negativos en el interior de los materiales conductores. Es decir, cada vez que se acciona el interruptor de nuestra lámpara o se cierra un circuito, se genera el movimiento de electrones a través de los cables eléctricos y de los circuitos, como el cobre. Además de el metal, para que exista este transporte se puede encender una bombilla. Es necesario un generador o una pila que impulse el movimiento de los electrones en un sentido dado. Este es un generador y cuando pulsas el botón es cuando viajan todos los electrones y toda la electricidad. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se explica que la energía eléctrica puede convertirse en energía luminosa, mecánica y térmica. A esto hay que añadir que su facilidad con la que se genera y se transporta, a pesar de ser una de las energías más utilizadas por el ser humano, debido a su aplicación en una diversa gama de productos y aparatos, esa energía tiene la dificultad de almacenar la electricidad. Este inconveniente provoca que la oferta tenga que ser igual que la demanda. La energía eléctrica se obtiene en las centrales de generación. Aquí en Chihuahua hay de ahí de las centrales es donde se produce toda la energía que utilizamos en nuestras casas. Y pues eso sería todo. Para que se produzca una corriente eléctrica, es necesario que exista una diferencia de potencial o tensión eléctrica entre dos puntos. Dicha diferencia se puede conseguir por distintos procedimientos. Por transformación química. Al sumergir dos metales diferentes o un metal y carbón en una solución apropiada, se origina una diferencia de potencial entre los dos metales. Las pilas se basan en este hecho. Por inducción.
Si se desplaza un conductor eléctrico en el interior de un campo magnético, aparece una diferencia de potencial en los extremos del mismo. Los generadores industriales de electricidad están basados en la propiedad electromagnética. Por calentamiento. Cuando se calienta una soldadura de dos metales distintos, aparece una tensión eléctrica. Esta tensión es muy pequeña, por lo que suele tener aplicaciones para la medida de temperaturas. Por acción de la luz. Al incidir los fotones de la luz sobre ciertos materiales, aparece un flujo de corriente de cierta importancia. Las células fotovoltaicas aprovechan esta energía tal como se ha visto en temas anteriores. Por fricción. Al frotar dos objetos entre sí, puede producirse una diferencia de potencial entre ellos. Por ejemplo, la electricidad estática que suele acumular un coche está ligada al rozamiento del aire con la carrocería y al principio del rozamiento de las ruedas. Igualmente, al frotar una varilla de vidrio o de plástico con un trozo de lana, aparece una acumulación de cargas de diferente signo en ambos objetos. Y por último, por presión. Algunos materiales tienen la propiedad de que al serles aplicadas fuerzas de comprensión o de tracción, aparecen tensiones eléctricas en superficies. Este fenómeno piezoeléctrico es caracterizado de algunos cristales, principalmente cuarzo, y tiene diferentes aplicaciones para la producción de pequeñas corrientes: micrófono, reloj de cuarzo o mechero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los aspectos físicos sobre la energía eléctrica. La energía eléctrica con cargas eléctricas negativas, que vienen siendo los electrones, que se mueven a través del conductor eléctrico, generalmente metálico. El motivo por el cual se suelen utilizar estos conductores es porque disponen de mayor cantidad de electrones libres. Las cargas eléctricas negativas a través del conductor forman varios electrones y esas vienen siendo las sustancias del conductor. Es causada por el movimiento de cargas hacia la materia conductora. La materia tiene átomos. Estos átomos están constituidos por un núcleo y por una corteza externa. En la corteza externa se encuentran los electrones y en el núcleo están los dos tipos de partículas, los protones de carga positiva y los neutrones de carga neutra. Se dice que el átomo son eléctricamente neutros porque contienen el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Todo átomo es estable. Necesita tener la estructura de un gas noble. Un gas noble es el átomo de gas noble, son los que tienen sus capas completas y no pueden interactuar con otros tipos de átomos casi nunca. Esto tiende a que les ayude a ganar o a perder electrones. Por ejemplo, tenemos este átomo de litio. Vemos perfectamente cómo pierde su electrón más externo y así adquiere la configuración del gas noble más cercano hacia él, que es el helio. La red metálica. Hablemos un poco de la red metálica. Los átomos metálicos más bien liberan electrones. Estos electrones eran necesarios para formar su gas noble. Pero como los dejan, háganse cuenta que va formando como una pequeña nube. Van dejando sus átomos positivos y los electrones que van quedando liberados van girando alrededor de él. Esto hace que se junten, que se mantengan juntos los átomos positivos y los pequeños átomos que dije como una nubecita alrededor de los átomos positivos. Y esto hace la red metálica. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que ahorita les decía. Vemos estos átomos positivos y vemos estos átomos pequeños que son los electrones, que son los necesarios para tener la estructura externa del gas noble, pero como quedan liberados y si se ven es como una pequeña nubecita. Esto da lugar a lo que les dije, a una red metálica. La corriente eléctrica. Finalmente voy a hablar de cómo se originó. La corriente eléctrica se origina como consecuencia de los electrones que quedan libres en la red eléctrica, como les dije anteriormente. Muy bien, uno de los metales que más se emplea para la conducción eléctrica es el cobre. Vengan a ver este ejemplo. Bueno, para que exista este transporte debe de existir además un metal generador.
o pila o algo que impulse el movimiento de los electrones en un sentido dado. Bueno, otro pequeño ejemplo es el circuito eléctrico. El circuito eléctrico da lugar a los electrones que se quedan libres. Pasan por un hilito que puede ser el cobre y un generador o pila o interruptor y un receptor. Por ejemplo, bueno, aquí en este último esquema podemos ver el movimiento de los electrones libres. Veamos. El electrón libre del metal se produce desde el polo negativo de la pila hasta el polo positivo cerrando el circuito. Como les decía, es el movimiento de los electrones libres del metal. Se produce desde el polo negativo, como ven, el pequeño, veamos, desde el polo negativo hasta el polo positivo cerrando el circuito. Esto, el que ven, es, como lo dije, el electrón libre. Y así terminamos la explicación de cómo se genera o cómo se origina la corriente eléctrica.